para un nene. Me estás mencionando entonces un riesgo que es el riesgo de la tristeza, de la depresión, del aislamiento, que inclusive puede llegar a la ideación suicida. Lo que estás afirmando es fuerte, porque estamos hablando de niños en última Claudio, instancia. Además es fuerte lamentablemente, para cualquiera. sí, obviamente, y lamentablemente es algo que hay que hablarlo, ¿sí? O sea, convengamos que también es un tema que genera mucha angustia, por supuesto, tanto en los padres como en nosotros profesionales, pues estamos hablando de niños, pero es una realidad. Entonces hay que hablarlo también justamente para prevenir, ¿sí? Para Sí, sí. saber que esto podría llegar a pasar, el tema este de las ideaciones, y bueno, tener también como una red de contención. Y para los padres, o sea, imagínate lo que es para los padres también la angustia de que un nene le haya contado que no quiere vivir más porque el mundo es muy triste. Es Wow, tremendo, es tremendo, tremendo. tremendo. Entonces, Sí. entonces bueno, pero por eso te decía, tenemos muchas herramientas también para... Patricia, decime, ¿y hay algún riesgo también de que si no se detectó las altas capacidades del niño, lo primero que aparezca en una consulta sea la depresión? O sea, no se detectó, el chico pasó de largo, se enmascaró, pasó de largo, había que jugar y jugó porque había que jugar. Este, Totalmente, eso tenemos el registro de los adultos, lo que te decía, ¿no? Por eso los papás primero evalúan a los nenes, cuando tienen la confirmación que sí tienen altas capacidades, se evalúan ellos y lo primero que sale es esto, ¿no? Yo siempre me sentí diferente, nunca encajé con el grupo, siempre los veía a los demás como más chicos. Entonces, por lo general, las personas que terminaron una carrera universitaria dicen que ahí recién como que se sintieron aliviados, porque esta cosa de hacer maratón, ¿no? De horas de estudio y de incorporar información y de tener como distintos puntos de vista, era algo valorado. No es algo de, bueno, callate que ya sabemos que vos siempre sos el que... O por ejemplo pasa mucho con los nenes que descubren que el fútbol es una manera de interactuar, más acá en Argentina, ¿no? Con una pasión tan marcada. Entonces, claro, hay chicos que no le des una pelota porque no te la van a patear, pero se saben toda la historia de los clubes, cada uno de los jugadores, los años, o sea, se saben todo, y bueno, saben que las banderas, los escudos, de qué países, cada tradición o dónde nacieron, no sé, tienen como todos esos datos curiosos que saben que es una linda forma que van a interactuar con el otro. Pero ya te digo, a ver, insisto, ¿sí? Esto es a nivel general, que hay chicos que tienen altas capacidades y que la pasaron genial, sí, obviamente. estás contando los riesgos, no solamente Total. la parte, la parte bonita donde el chico disfruta, sino aquello donde hasta incluso, imagino, si no se puede detener, cuanto menos se puede reprimir, guardar algo de todo su potencial. Y Y la ansiedad, porque hay algo también frecuente que sienten como que el mundo va a una velocidad diferente, ¿no? Por eso también el tema de hacer trabajos en grupo, que dice, ah, no, pero es solitario o no, prefiere o es... no, en realidad, y por lo general los demás lo dejan, porque una vez me decía un nene, ¿no? Está bien, yo no tengo problema que los otros hagan, pero lo hacen despacio y lo hacen mal. Entonces por eso prefiero hacerlo yo. Lo hago yo solo y lo hago más rápido y lo hago bien. Entonces, claro, por lo general, nada, es el que se ofrece para hacer todas las tareas y los demás lo dejan porque saben que se van a sacar buena nota, pero sí, les cuesta mucho interactuar en grupo, pero o el tema de la irresponsabilidad, ¿no? O sea, si cada uno tenía una parte y uno se fue a jugar y no lo trajo, y la verdad que sí, es todo un tema, pero por eso te digo, no es que en sí son chicos solitarios, sino que justamente están buscando potenciarse con otros. Por eso funcionan muy bien los agrupamientos, ¿no? Es decir, muchas veces también el recurso que se utiliza en los colegios es, bueno, trabajar por proyecto y que vaya con nenes más grandes a desarrollar X tema, o que por ahí puedan ellos hablar del tema que les interesa y hacer la interacción con otros chicos, pero desde otro lugar, porque sí, si no se aburren muchísimo también.
Entonces quiere decir que es muy importante detectarlo, ayudarlo y que pueda interactuar y eventualmente ayudar a los otros también, porque si puede interactuar desde un Y a rol los diferente. padres, y lo principal es el tema también de contener a los papás, ¿no? En esto de, ya te digo, que se sienten muy solos en el tema, se sienten muy juzgados. Yo siempre le digo a los papás, ¿no? Pues me dicen a veces, pero yo no sé hasta dónde le digo, porque todos me dicen que no lo estimule, entonces hasta dónde le digo. Y lo que hablamos siempre con los papás es, si el nene o la nena, ¿no? No tiene esta contención o esta seguridad que sus padres lo van a acompañar, ¿dónde, no? Porque ya sabemos que hoy por hoy hay muchos peligros, o sea, ya sabemos que pueden buscar en internet, que se pueden apoyar en otros adultos, entonces lo que yo les digo siempre, también, ¿no? Es fuerte, pero le digo siempre a los papás, él o ella tiene que tener la seguridad de que vos, si no podés en ese momento, bueno, mañana, pasado, cuando sea, quédate tranquilo que lo investigamos, lo hablamos, lo charlamos, porque los nenes tienen que saber que son sus padres. O sea, si ellos tienen alguna duda, el primer referente tienen que ser sus papás. Qué bien. ¿Y cómo manejan o cómo pueden manejar? Porque ahora mismo estoy imaginando una entrevista que tuve hace poquito, este desfasaje que existe entre padres e hijos, por ejemplo, con respecto al uso de la tecnología, donde la tecnología es un instrumento, una puerta a contenidos, donde los niños, inclusive niños que no tienen altas capacidades, pueden tener un excelente manejo de de la herramienta, pero acceder a, a contenidos o a contactos que pueden ser riesgosos. Eso lo hablamos un montón también con los papás, el tema de que puedan hablarles, que puedan explicarles, porque por lo general son chicos que cuando uno le pones el límite y le das el argumento del por qué, no tienen ningún problema. El tema es cuando uno les pone el límite de esto no, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Y porque lo digo yo. ¿No? Entonces ahí es como que empiezan también, obviamente que llega un momento que también el adulto tiene que ponerse firme, bueno, llegás hasta acá, pero ya te digo, cuando uno le da los argumentos del por qué, porque el principal es que corren riesgo, porque además entienden cuáles son los riesgos. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Es otro tema. Y lo que me quedó dando vueltas, Claudio, que no es algo menor, es que muchas veces también se confunde con déficit de atención. ¿Sí? Por eso también era muy difícil de diagnosticar altas capacidades, porque la realidad es que no nos preparan en la facultad para lo que es altas capacidades. Actualmente no hay un posgrado, o sea, ya en ese momento, cuando yo recién inicié, acá en Cava, en Buenos Aires, no había un posgrado en altas capacidades. Digo, hay en todas las otras áreas, ¿sí? O en otras condiciones, o cursos como muy específicos, pero, o sea, un respaldo de una universidad no la hay. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado, como te decía, cuando veían un nene medio introvertido, con intereses muy específicos, más de uno decía, bueno, pero va para el lado de Asperger. Otro, cuando veía un chico súper extrovertido y que iba y que venía y con mucha energía y que no paraba de hablar y con temas diversos, tiene déficit de atención. Y que no terminaba las tareas, ¿no? Porque, a ver, también es cierto que a veces, lo que hablamos mucho con el colegio, por ejemplo, uno de los recursos es, ¿hizo esas 3 cuentas? Bien, perfecto. Ahí avancemos y vamos a otro nivel. Porque son chicos que desde muy chiquititos dicen, no, pero esto es una pérdida de tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo y puedo estar haciendo otra cosa. ¿No? O sea, digo, tienen un registro del tiempo desde muy chiquitito distinto. Entonces, ¿qué es lo importante también? El tema de que le generen desafíos, porque si está siempre haciendo una tarea repetitiva, y el principal tema es ese, que muchas veces los colegios me dicen, bueno, pero él acá no demuestra. Bueno, pero él acá tenemos chicos que sí, que son muy inteligentes, pero él no destaca. O me han llegado a decir, ¿no? O sea, bueno, pero él primero me tiene que demostrar que sabe. Entonces, claro, esto le genera un aburrimiento, como te contaba al principio, ¿no? Imagínate nenes de 3 años que empezaron a leer a los 3 años. Si en primer grado los pones a hacer la A o lo pones a copiar palabras, por lo general ya están escribiendo cuentos.
Entonces es lógico, ¿sí? Como que se empiezan a abstraer, porque además la imaginación que tienen y el nivel de abstracción es muy grande. Entonces, ¿qué sucede ahí? Empiezan a decir, bueno, pero nosotros le preguntamos algo básico y no nos respondió. Y no, porque está construyendo su supernave espacial, pero no es que no lo sepa. Entonces, bueno, eso también no hay que tenerlo en cuenta. El famoso, a mí, yo siempre hago el camino al revés, hago el recorrido al revés, cuando me dicen, no, porque tiene déficit de atención o nos dijeron que tiene déficit de atención. Yo ya lo primero que pienso es, permitime dudarlo y vamos a ver si no es de altas capacidades, ¿no? Porque quizás puede ser porque lo que te decía asociado a los mitos, ¿no? Uno cree que una persona con altas capacidades o superdotado como que brilla todo el tiempo y todo el tiempo está demostrando y todo el tiempo está leyendo y todo el tiempo... Y no, la realidad es que no. Pero sí No, es cierto que tienen mucha energía, mucha concentración en lo que les interesa. ¿Sí? En lo que les interesa. Volviendo al tema de informática, hay muchos nenes que les encanta el tema de robótica, pero ¿qué pasa? Se quedan muy cortos cuando van a los cursos, porque es como que los cursos es hasta ahí, tipo el robotito que camina y listo. Entonces, claro, como que ya después entraron enseguida en el tema de la repetición, los talleres que son para nenes más chiquitos. Entonces, bueno, ahí ya quieren seguir con otras cuestiones y a veces, por ejemplo, pasa también que los nenes tienen determinados intereses y no los quieren admitir en los talleres. No, porque es chiquitito y acá es a partir de los 4. Entonces la mamá dice, pero por favor, conocelo. Y sí, obviamente, si le dan esa posibilidad, el 99,99% de los chicos quedan en los talleres porque desde el comportamiento y más haciendo lo que les fascina, quedan. qué lindo este camino que estás haciendo, Patricia. Me gusta aparte esta narración que haces acerca de desde el patio de juegos, pasando por estos chicos también diferentes del espectro autista, que implican mucho trabajo, mucho estudio, mucha paciencia, y con estos chicos de altas capacidades, que paciencia para otro lado tenés que tener. Pero yo feliz, pero ya te digo, siempre vienen con desafíos o con, no sé, por ahí les quiero explicar algo y la tienen re clara, o sea, es como, no sé, tengo un gato, Simba, blanco con un ojo de cada color. Y cada 2 por 3 es un nene, pero muy chiquitito, una nena, tiene heterocromía. Y como no es algo muy frecuente, ¿no? Esto en los Heterotomía, chicos. ya vino con la palabra específica del fenómeno de los... Totalmente, o el otro día le estaba explicando a un nene el tema de las emociones, porque cognitivamente le daba en el test que tenía 18 años, pero bueno, hablábamos de las emociones y yo le explicaba, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la maduración, del lóbulo frontal, y me queda mirando, ¿no? Como muy, muy atento a lo que le estaba explicando, me dice, claro, por el neocórtex, y yo como, listo, ¿no? Ya está, después de eso, o sea, digo, y este nene que te estaba contando, tiene unos intereses, pero una diversidad, es decir, no es que es un chico que lee o sabe pura, única y exclusivamente de anatomía o de la parte de las emociones, no, o sea, eso es algo, pero menor en todos los conocimientos que tiene, 10 años, ¿sí? Entonces digo, por eso te decía también que nos desafía un montón, porque claro, tenés que tener como ese equilibrio también entre ponerle los límites, entre yo también más de una vez, cuando le pongo los límites firmes, digo, ay, que no me desafíe, y no, a veces, la mayoría de las veces no me desafían, pero es todo un tema. ¿Qué proporción de la población suele tener altas capacidades? Mira, lo que es superdotación o un perfil armónico alto es un 2% de la población o menos. ¿Sí? Ajá. Después tenemos lo que es altas capacidades, que engloba talento simple, talento complejo. Entonces, bueno, ahí se abre más el abanico, ¿sí? Es decir, porque hay chicos que pueden tener en un área, ¿sí? Pueden rendir mucho más en un área, ya sea lenguaje, sea memoria, sea, y lo que te decía, el perfil armónico alto que da en todo, ¿sí? Hasta hace relativamente poco, en el DSM-4, por ejemplo, estaba lo que era altas capacidades, o sea, se diagnosticaba con 3 criterios, ¿sí? Es decir, un CI igual o mayor a 130, gran creatividad y gran motivación. Eso era todo lo que había de altas capacidades.
¿sí? Al pasar al DSM-5 se sacó el tema de altas capacidades del manual. Por un lado está buenísimo, porque no es un trastorno mental tener altas